Bueno, bendiciones para todos aquellos que están viendo este en vivo en Facebook, los que lo van a ver en YouTube y en Instagram. Porque también tenemos cuenta en Facebook, tenemos cuenta en YouTube y tenemos cuenta en Instagram. Para que sepan, mi nombre es el apóstol José Ramírez. Este es el programa Tu Fe Apostólica. Con nosotros está nuestro hermano, amigo y también de este ministerio, Wilmer Pandale. Qué gozo y qué bendición poder servirle en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Para nosotros quienes servimos al Señor es un gran honor poder llegar a ustedes con este tremendo tema que Dios nos ha dado hoy. De verdad estoy bastante agradecido al Señor porque sé que hay gente que va a estar siendo tocada, ministrada por esta palabra. Hoy tenemos un tema bastante importante y controversial, ¿sabe, ministro? Yo creo que en la iglesia se ha enseñado mucho sobre este ministerio de liberación. Y por eso es que en la iglesia hoy en día nosotros vemos tipos de manifestaciones, porque no hemos quedado más con la emoción, no hemos quedado más con el protocolo que con lo espiritual, y no hemos tocado lo espiritual, y por ende en lo espiritual tenemos cosas que tenemos que arreglar. Es así, y realmente eso es un tema bastante extenso, pero que vamos a tratar con la ayuda y la guianza del Señor, poder llegar a mucha gente que está pasando en estos momentos dificultades, teniendo dificultades, con buen corazón, queriendo servirle al Señor, pero que lamentablemente la carencia de recursos en el conocimiento de la profundidad de las escrituras mismas no permite que esa persona reciba lo que Dios ha determinado para ella. Creo que Dios nos está impulsando a llegar a esta persona a través de esta palabra para bendecir a mucha gente. Sabe, muchas veces, ministro Wilmer, usted que tiene unos años ya en el Señor, muchas veces la gente dice, ¿para quién es la liberación? Bueno, la liberación es para el inconverso. ¿Para quién es la liberación? Lo primero que tenemos que saber es para quién es la liberación. Porque a veces tenemos confusiones, pensamos, no, yo tengo a Cristo Jesús, yo no tengo que ser libre, yo acepté a Jesús, a mí no me tiene que ministrar liberación. Entonces lo que yo tengo que entender es para quién es la liberación. Lo que Cristo nos dejó plasmado allá con la parábola, con el evento que sucedió con la mujer sirofenicia, ¿verdad? Jesús le dice que la liberación es el pan de los hijos. Exactamente. Porque la mujer iba a pedir que su hija sea libre. Que ella la reconoció que tenía un espíritu inmundo, endemoniado. Entonces, óigame, si la liberación fuera para los inconversos, ¿cómo usted le puede ministrar liberación a una persona que sigue practicando el pecado? Es imposible. No podemos. Es imposible. ¿Qué dice usted, ministro? Ahora, cuando nosotros vemos, Jesús llega en el capítulo 8 de Juan, cuando en el verso 30 dice que muchos creyeron en él, muchos de los judíos creyeron en él. A medida que se desarrolló el tema con ellos, Jesús le dice que ellos no son hijos del Padre como ellos creían, que ellos sencillamente eran hijos del diablo porque querían matar a Jesús y habían creído en él. O sea, yo digo, Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible que un creyente se hace creyente, quiere seguir a Jesús? Jesús le dice, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A quién va a liberar si ya habían creído? Hay ministerios que tienen miedo a esto. Sí, hay ministerios que no quieren hablar de liberación. Hay ministerios, mire, yo he ido a predicar en iglesia donde me prohíben reprender al diablo. ¿Ah? Pastores, he ido a iglesias donde me dicen, no hable del diablo, no reprenda al diablo. Aquí no se reprende nada de eso. Aquí no estamos con eso. Imagínate. ¿Tú entiendes eso? Eso está bastante fuerte, es demasiado. La gente le tiene miedo cuando ve una persona que se transfigura, cuando ve una persona que cae dando gritos, cuando ve una persona vomitando. A veces no entendemos por qué es eso. Una manifestación demoníaca. ¿Y qué pasa con eso? Oiga, es el ministerio que solamente lo comenzó a ejercer el Mesías o Jesucristo en la tierra. Cuando Jesús apareció, se comenzaron a manifestar estos espíritus. No se veía, y que en el Antiguo Testamento se da un solo caso. En el Antiguo Testamento se da el caso cuando Saúl está endemoniado y David con solo, ni siquiera le ministraba con tocar el arpa. Pero de ahí no se menciona más en ningún caso hasta que aparece nuestro amado Salvador a ministrar los recursos celestiales y a impartir libertad sobre mucha gente que estaba oprimida. ¿En dónde apareció por primera vez? En el capítulo 1, verso 23 del libro de Marcos. Podemos leer que había un hombre allí. Y no habló un hombre, porque
¿Quién habla ahí? Un espíritu. Un espíritu. Un espíritu que estaba en dónde, porque la palabra poseído es cautivado, atrapado. Eso, atrapado. Entonces, estaba un hombre y ese hombre habla y dice, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Habló el hombre, pero me pregunta él, ¿quién habló, el hombre o el espíritu? Yo creo que habló el espíritu. El espíritu que estaba en posesión de aquella criatura que estaba en ese momento allí. Es tremendo porque la gente no entiende esto. Hay gente que es impulsada a ingerir alcohol. Ellos dicen, no voy a beber más. Y nosotros lo hacemos en forma de burla, lo hacíamos hace años, cuando decía una persona, no voy a beber más, y la gente aquí en Venezuela decía, más, limpia poseta, porque seguía la persona, la bebíamos bebiendo, seguía. ¿Por qué? Porque sencillamente él no se gobernaba, era un esclavo. Y eso, porque no lo ve en el mundo físico, no quiere decir que en el mundo espiritual no está esa persona poseída. El caso que tú acabas de mencionar, el hombre estaba allí, pero ¿qué le habló? ¿Qué realmente fue lo que habló? ¿Qué tiene contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué nos atormenta? Para los demonios o los espíritus inmundos, Jesús es un tormento. Cuando tú le hablas a una persona de Jesús, no quiero nada con él. No estoy para eso. Eso es un tormento, porque el espíritu predominante que está allí poseyendo aquella mente, aquella vida, no le quiere dejar libre. Wow, ministro, esto es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque fíjense algo, amado. Para que tú seas un tormento, porque Cristo tiene que morar en ti. Oye, iglesia, deje de estar diciendo, abramos nuestro sentido y deje de estar diciendo, Cristo viene ya, Cristo vive en usted. Usted es cuerpo de Cristo. Usted es parte de Cristo. Ahora, ¿cómo usted puede hacer para trastornar las tinieblas? Tiene que vivir como Él vivió. Y ahí es donde muchos no queremos. No queremos entregar nuestras áreas porque esas áreas están dominadas por ¿quién? Si no te domina la luz, te domina la tiniebla. Eso es así. Si no está la luz allí, está la tiniebla. Si no está el bien, está el mal. Aquí no hay punto medio donde yo me pueda parar de un lado y digo, no, quizá, bueno, me equilibro un poquito y tú sabes. No. O es frío o es caliente, no hay término medio. O es luz o es tiniebla. Por su fruto lo conoce. ¿Quién domina realmente? ¿Quién está ahí? ¿Quién estaba en este hombre? En el capítulo 1, versículo 23 al 25 de Marcos. Estaba un espíritu inmundo en ese hombre. Cuando aparece Jesús, esto hizo que se manifestara realmente quién era. Y empieza a decir, ¿por qué me atormenta? Porque eso vino a atormentarlo, porque estaba poseyendo un cuerpo de alguien, oiga, que no debía estar así, porque el hombre no fue creado para eso. Me llama la atención eso, ministro. ¿Sabe, Wilmer? ¿Por qué? Porque ese hombre, ¿dónde estaba? Estaba en la sinagoga. En la sinagoga. Y para los que no saben qué era una sinagoga, una casa de estudio del Antiguo Testamento, con los ritos y los comentarios de los ancianos, de los maestros de aquella era. Cuando Jesús entra a la sinagoga, comienza a disertar, pero ve que hay un hombre que está poseído, que está en un nivel por debajo de condición y era gobernado por aquel espíritu. Por eso el espíritu se manifiesta, porque llegó alguien superior a él. Wow, aleluya. Eso está fuerte. Y yo sé que hay gente que está siendo edificada con esta palabra. Sé que hay gente allá que está oyendo esta palabra y está siendo bendecida, está siendo libre. ¿Sabe por qué, amado? Porque de esto no hay mucha luz. Por allí no se ve. Se habla de prosperidad y es bueno. Se habla de salvación y es bueno. Pero de la parte de la liberación no se habla mucho. Por eso es que nosotros tenemos gente que todavía están dentro de la iglesia. Mira, cuando estábamos hablando ahorita allí, me viene la palabra aquí en la cabeza. Y me viene cuando Nicodemo visita a Jesús y le dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios contigo. Wow, eso está fuerte. Lo que quería decir Nicodemo es, mi religión, nunca en mi religión me enseñaron a hacer cosas que he visto que tú haces. Wow, eso está fuerte. Cuando ellos mismos culturalmente, ellos son enseñados en esas casas de estudio, en esas conocidas como sinagogas, que originalmente son teshiva. Entonces allí ellos los llevan desde muy niños para enseñarles toda una serie de liturgia, toda una serie de enseñanza del Antiguo Testamento, de lo que se conoce como el Taná, desde Génesis, que nosotros conocemos como Génesis, hasta los profetas. Pero que la mucha letra mata. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando Jesús entra en escena,
¿Dónde estaba el conocimiento de todo aquello? ¿Dónde realmente estaban los maestros enfurecidos? Porque Jesús estaba haciendo cosas que ellos no estaban acostumbrados. Se les salió de lo que ellos dominaban. ¿Quién es este que los espíritus inmundos se les sujetan? Ellos no les acontecía eso. Tenían conocimiento, pero la gente vivía esclavizada. Ese hombre estaba dentro de una sinagoga, pero no era libre. Así hay gente, va a la iglesia, pero no son libres. Algo debe estar pasando ministerialmente y por eso hay que revisarnos y estar claro que no porque conozca textos bíblicos, no porque me conozca desde Génesis y Apocalipsis esta palabra, eso no me da o no me lleva al nivel. Si no tengo la debida consagración, el debido el lineamiento con Dios, puedo estar influenciado por las tinieblas. Wow, y entonces ¿cómo hacemos por personas, ministro? Usted tocó algo ahí y lo vamos a profundizar en eso. Porque ¿cómo hacemos por personas que se dedican a estudiar, se dedican a leer libros, se dedican, pero ¿qué vale el conocimiento si no te afecta? ¿De qué vale el conocimiento? Porque escúcheme algo, para que me puedan entender un poco más lo que le quiero decir es, ¿de qué nos vale el conocimiento si el conocimiento no trae un afecto o no provoca un efecto positivo en nuestras vidas, en los que nos rodean? Lo que estaba diciendo Nicodemo cuando fue a Jesús es queriendo decir, ese conocimiento me sirve para entender las escrituras, pero no me sirve para entender lo que me rodea, la parte espiritual, que es el conocimiento en que nosotros queremos desarrollarnos. Por eso es que cuando Jesús aparece en escena, y aquí vemos a Jesús como un hombre, pero más adelante también vemos otra mujer que estuvo enferma, y en este mismo capítulo 1 del libro de Marcos, ¿verdad? En la parte de arriba dice que Jesús echó fuera demonios y sanó enfermos. Y sanó a los enfermos, o sea que venía por causa de abrirle la puerta a un mundo espiritual que no conocemos, que está en la palabra, pero que no lo enseñamos, porque le tenemos miedo, no sabemos cómo entrarle a eso, y está bien, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así no se ponga a inventar con lo que no conozca. Claro. Primero vaya. Por ahí hubo una gente en el libro de los Hechos que se pusieron a echar fuera demonios en el nombre de Jesús y salieron mal. 7 hijos de un tal Berseba. Ese mismo. Entonces hay acontecimientos bíblicos que nos enseñan, y esto nos enseña que hay gente que puede ir a una iglesia, puede tardar, tener 15, 20 años asistiendo a una congregación, dicho sea de paso, y estar endemoniado, tener posesión demoníaca. Y parece duro, parece triste, pero es la realidad, porque salen de allí, de las congregaciones, salen enfermos, salen como entran, pues como entraron así salen. Hay gente que no hay cambios en ellos, no son retados a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque se han acomodado, se han amoldado. Esta mujer que dice el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 17, habla de una mujer que 18 años estaba encorvada. Habla de esta mujer encorvada y estaba en la sinagoga, así como el hombre que estaba endemoniado allí cuando Jesús entró también a la sinagoga. Tenían una condición, estaban mal y por nada habían sido liberados hasta que llegó Jesús. Wow, este tema está, hermano, porque profundizamos en esto y de verdad que, wow, yo no lo quisiera hacer muy largo, pero no tenemos de otra de poder seguir avanzando. Aquellos que nos están viendo, por favor, véanlo completo, denle me gusta, síganos en YouTube, síganos en Instagram, como en Instagram tenemos 2, José Ramírez, y como Joven Cristiano OMM. Síganos allá también, para que usted pueda seguir viendo estos en vivo y estos temas de bastante importancia, porque usted como yo hemos tenido experiencia de gente que vienen de ser líder en otras iglesias y aquí se han endemoniado, han caído endemoniados. Sí, señor. Entonces, pero también cuando yo me medito, porque es que cuando estamos aquí en el tema yo estoy meditando, y tenemos problemas con gente que sale de una iglesia con un espíritu de rebeldía, que la palabra rebeldía es brujería. Sí, señor. Si no lo entendió, usted lo busca en el capítulo 15, verso 22 del primer libro de Samuel. Y usted va a entender que allí Samuel le dice que la rebeldía es como brujería. Salen a fundar una iglesia bajo un principio. Gente que no conoce, hermano, hacemos un mal. Claro. Yo creo que tenemos que parar la cosa allí y comenzar a reestructurar. Entonces, gente van sin paternidad, sin orientación espiritual, a levantar una congregación. A levantar una congregación. Entonces, amado, si yo no he sido libre, ¿cómo yo puedo libertarte? Uno que te amarraba
va a desamarrar a otro. O un ciego va a guiar a otro. Entonces, es muy profundo este tema, es demasiado profundo, y yo sé que esto está tocando la fibra del entendimiento de mucha gente que está siendo influenciada, que comete actos, les duele cometer los actos que comete, pero ¿por qué lo hace? Porque sencillamente en el lugar donde están no te han liberado. Tenemos un montón de gente viendo pornografía, tenemos un montón de gente masturbándose, tenemos un montón de gente chequeándose. Sí, con los brujos. Tenemos un montón de gente chequeando, mandándose a leer las cartas, leyendo el horóscopo. ¿Dónde quedó la palabra? ¿Dónde quedó el Dios que habla? ¿Dónde quedó el Dios que revela? ¿Dónde quedó? Tenemos un poco de profeta profetizando emociones y mentiras. Y eso por el nivel que mucha gente ministerialmente tiene dentro de la congregación. Porque lamentablemente cuando la gente no conoce la verdad, el conocimiento que habla Jesús, y ahí hace un momentico el apóstol tocaba un puntico ahí muy importante, dice que de qué vale el conocimiento. Ya va, el conocimiento que se está hablando es el conocimiento de la letra, porque cuando viene el conocimiento pleno de la voluntad del Señor a tu vida, de Jesús, lo que es Jesús revelado a tu espíritu, a tu vida, hay cambio, hay transformación. Ya el que antes estaba practicando tal y tal cosa, ya por la reverencia al Señor, ya se deja de eso, ya se libera de eso. Ya hay gente que pasa por una licorería y le tiembla la pierna. ¿Por qué? Porque todavía hay anexos, hay conexiones que el enemigo le tiene ahí. Si pasa, ay, mira qué me está pasando, vi como una sombra. Oye, ¿será que me están echando brujería? ¿Cómo un hijo de Dios va a estar pensando que una brujería va a tener influencia sobre él? El hijo de Dios, cuando está identificado, cuando tiene carácter de Dios, cuando vive una vida consagrada, los demonios comienzan a retroceder. El espíritu inmundo no lo puede poseer. ¿Por qué? Porque él es templo y morada del Espíritu de Dios. Aleluya. Yo percibo que hay gente que están siendo tocados por este tema, y que Dios siga obrando allí en tu vida. Aleluya. Oiga, tenemos otro ejemplo bíblico. Simón, el mago, capítulo 8, verso del 22. Simón, del 8 del 22. El mago. Oiga, Simón cuando escuchó a Felipe, dice que Simón era un mago que hacía arte, que hacía cosas, que hasta todo el mundo lo escuchaba y decía, este es el gran poder de Dios. Todo el mundo lo seguía. Pero entonces dice que llegó Felipe, y en Felipe se comenzaron a manifestar los espíritus, y Simón comenzó a ver y dijo, wow, esto está fuerte, esto es más fuerte que lo que yo tengo. Oiga, entonces Simón comenzó a caminar con Felipe, y dice que creyó Simón a Felipe, y dice que se bautizó Simón, y Simón caminaba en el ministerio con Felipe. Con Felipe, andaba con él, pero imagínate, pero andaba con él. Fue bautizado, creía, pero ¿qué estaba haciendo ahí? Todavía tenía la artimaña de las artes mágicas, porque quería que el don de Dios se podía conseguir con dinero. El hombre estaba influenciado por las tinieblas, tenía nexo todavía no renunciaba a su estilo de vida. Wow. Todavía tenía nexo. Y hay gente que tiene nexo con las tinieblas y por eso viven en derrota. Por eso no pueden avanzar. Tienen sueños eróticos. ¿Cuántas mujeres? El diablo, los demonios no la visitan y tienen alguna vez, oye, me pasó esto. Yo digo esto, amados en el Señor, con peso y responsabilidad. Porque hay gente que me ha dicho, pastor, me pasa esto, ministro, me pasa esto. Y le digo, ¿y cuándo renunciaste a eso? Porque el diablo viene y te influencia para hacer lo malo. Oye, hay que estar lleno de Dios. ¿Cómo estaba Felipe? Echando fuera a los demonios, liberando gente, pero era porque Felipe había sido lleno de la presencia del Señor. Eso está fuerte, porque en la ciencia le llama eso sueños húmedos. Pero en lo espiritual son espíritus incubos y en cubo. Son dos espíritus que se meten en el sueño y que la gente tiene relaciones. Wow. Sí, Señor. Y yo sé que hay gente que por aquí están siendo ministradas porque les está aconteciendo eso. Les está pasando eso. No saben por qué. Recuerdo que había una persona que me decía, yo sueño todas las noches que estoy con un poco de mujeres. Y mujeres, le dije, esos son demonios que te están visitando. El diablo te está ministrando. No puede ser, claro que sí. Renuncia a eso en oración para que tú veas. Pídele al Señor para que tú veas que te revele. Cuando el hombre se metió en
en el nivel de oración, de consagración al Señor. Cuando Dios le permitió otra vez dormir, el hombre cayó en un sueño profundo. Ya no veían las mujeres, ahora veían los demonios. Y entonces se paró asustado. Me dijo, pastor, eso es demasiado feo. ¿Sabe por qué? Porque entonces se le quitó la máscara al diablo. Ahí empezó a liberarse, ahí empezó el trato de Dios a él. Porque muchas veces quedamos tranquilos, paseándonos con ellos y no pasa nada. Claro que sí, los espíritus son seductores. Simón estuvo engazapado hasta que llegaron los apóstoles. Cuando llegó el ministerio apostólico de Pedro, dijo, Simón sacó lo que tenía. Primero, porque el espíritu se identifica. Primero sacó lo que tenía. ¿Cuánto le tengo que dar para que ustedes me den ese don? Yo también quiero imponer las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo. Y Pedro, y tremendo, dice que todo el que yo le ponga la mano, todo. O sea, el tipo quería ir a poner la mano a todo el mundo para que recibieran el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. El Espíritu de Dios para los hijos. Así. Ay, ay, ay. Yo mejor no me meto para allá porque voy a tocar otras aguas. Yo no quiero tocar para allá. Pero fuerte, amado, eso está rudo, eso está fuerte. Pero ¿cómo lo identificó? Porque esta gente se puede identificar dentro de la iglesia. Claro que sí. Porque Pedro le dice, en hiel de amargura veo tu alma. Aleluya. Porque en hiel de amargura veo tu alma, le dice Pedro a este hombre, Simón. ¡Wow! Esto está terrible. Entonces, por eso es que hay gente dentro de la iglesia, amado, dentro de la iglesia. Esto no está afuera, esto está dentro de la iglesia. De gente haciendo cosas indebidas. Porque no hay un ministerio de liberación. Porque usted tiene que buscar en su iglesia un ministerio de liberación en el cual ustedes puedan ser ministrados. Porque la liberación no sale de la noche a la mañana. Esos espíritus en ti dejaron hábitos. Entonces hay gente que no puede quedar sola. Sí, Señor. Hay gente que no puede quedar sola con el internet. Ay. No puede porque comienza a ver cosas indebidas. Y comienza a masturbarse y comienza a hacer cosas. Empieza. ¿Me explico? Amado, como dije, este es un tema de bastante profundo. Amplio. Bastante. Los que quieran escriban, hermanos, los que quieran consultar a nosotros, escríbanos por allí, soliciten la asesoría espiritual. Si usted no tiene en su iglesia, no hay un ministerio de esto, solicítela y nosotros con mucho gusto, el ministro Wilmer Pandale y el ministro José Ramírez, vamos a estar bendiciendo tu vida. Amén. Vamos a orar. Amén. Por todos esos los que nos están viendo allí, para que el Espíritu Santo de Dios obre y ministre. Amén. Ministro Wilmer, encabece la oración y nosotros vamos a respaldar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en este momento, Señor, por el poder oramos por los que nos están visualizando, Señor, para que sea tu mano bondadosa, sanadora, libertadora sobre cada hombre, sobre cada mujer, Señor, sobre estos hijos tuyos que el enemigo los ha poseído por tantos años, poniéndoles enfermedad, poniéndoles trabas, poniéndoles cualquier manifestación demoníaca que hasta ahora yo no he podido ser libre, pero en tu nombre, Señor, declaramos libertad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, Hamashiach, en ese nombre liberamos, rompemos las cadenas de posesiones ahora y declaramos la libertad que Cristo nos delegó. Ahora mismo declaramos que hay salud en tu casa, en tu vida, en tu vientre, hay una sanidad y liberación. En el nombre que es sobre todo nombre te bendecimos y declaramos la paz del Señor. Aleluya. Bendecidos para reinar. Padre Dios,